Buenos días. Bienvenidos a un nuevo webinar de Atlas. En este caso lo vamos a hacer con InMovie. Hoy tenemos un webinar muy especial con Mario Verdiguer y por mi parte Alejandro Bermúdez, en el cual os vamos a hablar, continuando toda la serie de webinars que hemos hecho a lo largo de este tiempo del Build to Rent. Hoy vamos a hablar de tres zonas del área metropolitana de Madrid. Iniciando primero un poco el análisis directamente en Madrid. Vamos a hacer primero un breve análisis de cómo ha evolucionado Madrid, que es lo que veis en pantalla ahora mismo, durante 2020, porque últimamente estamos viendo muchas noticias en la prensa, algunas incluso aparentemente contradictorias entre sí. Entonces, primero vamos a arrojar un poquito de luz sobre Madrid muy rápidamente y luego analizaremos tres zonas del área metropolitana, ambas ahora mismo en gran auge, como son Valdebebas, que todos conocemos, uno de los grandes desarrollos que hay ahora mismo en Madrid, en el cual se están desarrollando muchas viviendas en compraventa, pero también hay grandes proyectos de Build to Rent. Coslada, una zona que está justo al norte del Cañaveral y también en auge porque está en el corredor de Henares, que es una zona excelente para hacer Build to Rent. Y Carabanchel, zona un poco más interior del sur de Madrid, pero también en auge. Las tres zonas las hemos escogido por ser zonas muy dinámicas, por ser zonas que están en boca de todos y además porque tienen muy buen rating en alquiler. Como bien sabéis y muchas veces hemos dicho en gran parte de los webinars que hemos dado, el alquiler, el Build to Rent, digamos, es algo que, un tipo de producto que se da muy bien en las coronas metropolitanas de las grandes ciudades. Depende mucho en la ciudad, por ejemplo, en Barcelona, el Hospitalet o Sant Adrià es una zona espectacular, mientras que en Madrid, pues toda la corona norte, sur, este y oeste es muy buena para Build to Rent. No obstante, me estoy empezando a enrollar y no he dejado que Mario se presente. Bueno, gracias Alejandro. Como decía Alejandro, este es un poco una continuación de diversos seminarios que ha hecho por un lado Atlas y que yo también he hecho en los últimos meses. El Build to Rent es uno de los puntos calientes de inversión hoy en día en el mercado español, pero diría que en el mercado europeo. El multifamily ha copado gran parte de la inversión del año pasado, tanto en el sector de Build to Rent como en el segmento de residencias de estudiantes o senior living y co-living. Y bueno, pues creemos que es una tendencia que va a seguir durante el año 21. Claramente, como decía antes Alejandro, hay otras zonas en España que también reciben esta inversión en Build to Rent, pero ahora mismo la mayor parte de la inversión se la está llevando por distintas razones legales, de facilidad, etcétera, Madrid. Y creemos que estas zonas son tremendamente interesantes. Carabanchel es un mercado que ya está bastante maduro, pero donde sigue habiendo interés y donde sigue habiendo oportunidades para poder hacer operaciones de Build to Rent, y pensamos que tanto Valdebebas como Coslada pues son dos puntos que a lo largo del 21 irán cobrando protagonismo. Una vez que hemos centrado un poco que queríamos hacer Madrid, yo creo que Alejandro, si nos explicas un poco los ratings que vosotros asignáis desde Fragua, desde la plataforma, y bueno, vamos a utilizar en este caso la plataforma que tiene Alejandro y que es el CEO de la compañía, que da una información muy adecuada para poder hacer el análisis de estas operaciones desde el punto de vista del inversor. La idea es analizar un poco el mercado, analizar la competencia y, por último, dar una visión de los yields pues, en los distintos mercados, ¿vale? Tanto la competencia como el mercado lo miraremos más a nivel micro de estas tres zonas y los yields los miraremos a nivel de Madrid. Coméntanos entonces los ratings que manejáis en Atlas. Perfecto. Os lo comento por encima, tal como me indica Mario, que es lo que hemos mencionado antes. El rating Atlas es un rating en el cual utilicemos Data Science de verdad para el sector inmobiliario. Es un rating hecho mediante Machine Learning, que lo que hace es analizar cientos de métricas demográficas en miles de zonas de España y las evalúa, aprende el modelo para ver cuáles son las métricas demográficas, económicas o sociales que potencian dos factores que importan sobre todo a los promotores, inversores e inmobiliarios en general, que son el precio exigible al cliente final
y la liquidez o velocidad de absorción de los inmuebles en la zona. Entonces, cuando una zona tiene unas métricas demográficas, sociales y económicas muy propicias para que ambos factores, el precio y también la absorción, sean muy buenos, le asignamos, o el algoritmo le asigna directamente un rating muy alto. Aquí os pongo como ejemplo, tampoco queremos entrar muy en detalle aquí, pero os pongo como ejemplo el rating de Valdebebas, Valdebebas, que es uno de las zonas que vamos a analizar en el webinar. Como podéis ver, hay dos ratings. Uno es el de alquiler y otro es el de venta. Y el de alquiler, como podéis ver, es excelente. Es una de las mejores zonas, ya no diría de Madrid, sino de toda España, para invertir en alquiler. ¿Por qué? La renta mediana por hogar es muy buena para el alquiler. El porcentaje de desempleo es bajo en comparación con otras zonas. Tiene todavía una gran cantidad de población joven, que en alquiler siempre buscamos población más joven que en compraventa. Entonces, en definitiva, las métricas demográficas son muy propicias para que un alquiler sea muy líquido y además a un buen precio exigible al cliente final. Saltando al siguiente punto, queríamos analizar primero, o hacer un vistazo rápido a lo que es el municipio de Madrid. Esto es el municipio de Madrid y queríamos explicaros un poco cómo han evolucionado los precios, porque durante este año ha habido mucha información en la prensa. Es cierto que los precios en general de alquiler han bajado, pero eso es un titular. Hay que analizarlo un poco de manera, no solo por zona, sino también por tipología, porque el efecto de deslisting ha hecho bastante daño. Pero el efecto de deslisting, sobre todo, ha colocado en el mercado pisos de 1 y 2 viviendas. Entonces, lo que hemos visto es que han bajado los precios totales de alquiler. A lo que se está refiriendo, perdonar, Alejandro, es, entiendo, a toda la incorporación que ha habido al mercado de, entre otras cosas, de todos los pisos de Airbnb, ¿no? Eso es, el efecto de deslisting, exacto. Entonces, eso lo que ha hecho ha sido hacer una bajada de los precios globales que no ha afectado prácticamente a las tipologías en alquiler grande, como 4 habitaciones, sí que ha afectado a 3. Y sobre todo lo que vemos es que el precio por metro cuadrado se ha mantenido, pero el precio global sí que ha bajado. Cuando digo se ha mantenido, quizás ha bajado un poquito, pero no grandes porcentajes. Entonces, lo que vemos en Madrid, en general, es que los precios globales han bajado, sobre todo por ese efecto, mientras que la demanda se mantiene al alza, es decir, la demanda está muy viva. Y es un efecto curioso, porque lo que sí que vemos es que la oferta, como podéis ver, ha subido muchísimo. Este gráfico que veis aquí es la oferta. La oferta desde abril ha subido muchísimo en Madrid, se ha llegado incluso a más que duplicar, pero la demanda también ha subido, es decir, la dinámica sigue. Cuando, digamos, las aguas vuelvan a su cauce, que ahora mismo no sabemos cuándo va a ser, esperamos que la vacuna sea muy eficaz, volveremos a ver un mercado en alquiler muy dinámico. Y por eso creemos que es un mercado muy resiliente. Ya no solo por eso, sino también por otras tendencias demográficas que no son del COVID, sino que vienen de antes, como la dificultad del acceso a la vivienda, el pago por uso, etcétera, etcétera. Pero bueno. Es decir, que con todas las malas noticias que ha habido a lo largo del año pasado, que el mercado haya aguantado, el mercado residencial en alquiler haya aguantado como ha aguantado, da muestras de su solidez y su firmeza a medio y largo plazo. Estamos de acuerdo. Creemos que es un mercado sólido, que es cierto que este año ha sido afectado por un efecto colateral, que es la ausencia de turistas, pero creemos que es muy resiliente. Entonces, Mario, no sé si quieres decir algo más de Madrid o podemos ir directamente ya a analizar cómo está la demanda en las 3 zonas y comparar cómo es la demanda en las 3 zonas que vamos a analizar. ¿Mario? Te escuchamos, te escuchamos. Vale, hay un momento en que se has quedado ahí colgado, pero te escuchamos ahora. Me he quedado congelado, ¿no? Bueno, ahora ya estoy descongelado, aunque con el tiempo que hace es normal que me quede congelado. A ver, entonces, vamos a analizar cómo ha sido la demanda en los últimos 6 meses en alquiler, en las 3 zonas que vamos a analizar. A ver, como aquí habrá gente que seguramente no conozca la plataforma, indudablemente, como tú te la conoces, Fragua lo que nos está enseñando esto, Alejandro, es dentro de las funcionalidades que tiene Fragua, pues tiene la posibilidad de analizar, ya sea por distritos postales, por un polígono que pintes o por municipios, la información que contiene la base de datos, ¿vale?
Y ahora lo que está es en una de las funcionalidades, esto lo explica él mejor, pero bueno, lo que está mirando es en los distintos distritos postales de estas 3 zonas, pues para ver cómo el mercado de alquiler se ha comportado en los últimos 6 meses. Luego tiene otras pestañas y de mercado demografía, que yo os invito a que le pidáis a Alejandro una prueba de la plataforma y juguéis con ella, que es muy interesante y te da mucha visibilidad sobre lo que está ocurriendo en el mercado. Exacto. Fragua es una herramienta que está pensada para analizar tanto en 5 minutos como estar 3 horas cacharreando, comparando zonas, cualquier zona de España, tanto para alquiler como para venta. Y ofrece la información no centrada solo en la geografía, sino que está centrada en el dato. Nosotros nos centramos en dar mucho valor añadido en el dato y sobre todo mucho microanálisis en muy poco tiempo. Entonces, y ahora vais a ver una muestra de lo que permite Fragua. Ahora mismo lo que vamos a comparar, para que lo sepáis, es cuáles son los tipos de inmuebles absorbidos en alquiler en las 3 zonas. Entonces, en negro veis Carabanchel, en rojo Coslada y en azul Valdebebas. Entonces, ¿qué mide este gráfico? Este gráfico mide cuál es la absorción, el número de viviendas alquiladas durante los últimos 6 meses según el precio en cada zona. Por tanto, este gráfico ya de por sí nos da muchísima información, porque vemos que Carabanchel, que es el negro, toda la demanda se ha centrado en viviendas en torno a los 900 y los 380 euros. ¿Vale? Con un pico, sobre todo, lo más demandado en Carabanchel son alquileres en torno a los 620 euros al mes. Algo similar ocurre en Coslada, pero si os fijáis, Coslada es más pequeña, es decir, el pico de demanda está en torno a los 600 y pico euros, igualmente que en Carabanchel, pero mucho más bajito, porque hay menos oferta y también hay menos demanda. Y luego, por otro lado, absolutamente diferente, va Valdebebas. En Valdebebas, como veis, juega nuestra liga. Tiene otros precios y tiene 2 tipos de demanda. La demanda más demandada, es decir, el tipo de viviendas más demandado, que está en torno a los 1.180 a 1.160 euros al mes. Y luego hay otro tipo de viviendas sobre los 2.500 que también han tenido bastante absorción durante los últimos 6 meses. Déjame que puntualice aquí un segundín. Tenéis que tener en cuenta que aquí estamos tomando datos de todo el mercado, es decir, de vivienda con más antigüedad, con mejor conservación y de vivienda nueva que sale en alquiler, ¿vale? Con lo cual, estos datos tenemos que tener siempre un poco en la cabeza que en mercados más maduros y donde hay mucha más oferta de un parque más antiguo como es Carabanchel, pues hay que tener eso en cuenta a la hora de valorar nuestros proyectos de inversión respecto al dato que nos da la plataforma. En Valdebebas, que es un mercado donde toda la promoción es nueva, pues es un mercado que es mucho más transparente y el dato es mucho más directo para Build to Rent. Y en Coslada, pues lo que ocurre en Coslada es que es un mercado estrecho hoy en día porque hay muy poca oferta en alquiler, ¿vale? Es un gran mercado con una gran oportunidad precisamente porque hay muy poca oferta en alquiler en Coslada. Eso es. Te he interrumpido. No, sin problema. Sí, así está muy bien. Así vamos comentando desde diferentes puntos de vista, porque yo muchas veces me centro mucho en el análisis. Por otro lado, lo que estáis viendo es la demanda absoluta. Sabemos que en Carabanchel lo más demandado es en torno a 600 euros. Pero diréis, claro, pero la oferta hasta cierto punto configura la demanda. Habrá más demanda de lo que haya más oferta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho también? Preparar estos gráficos en relativo a la oferta. Aquí nos referimos a porcentaje de cada tipo o de cada intervalo de precios absorbido con respecto a la oferta. Entonces, vamos a hacer una demostración rápida de lo que es relativo a la oferta. Aquí lo veis. Como podéis ver, la demanda en Valdebebas absoluta era más distribuida y más baja que en Carabanchel, pero sin embargo la demanda relativa es mucho más alta. Es decir, en Valdebebas, en torno a los 1.200 euros, se ha absorbido el 90% de la oferta en los últimos 6 meses.
mientras que Carabanchel, con demandas absolutas mucho más altas, porque es una zona mucho más dinámica, tiene absorciones ligeramente más bajas. ¿Por qué? Porque también hay muchísima oferta. Luego veremos que Carabanchel es con diferencia la zona con más oferta de las tres. Y entonces, la sensibilidad al precio nos permite ver, en relativo, nos permite ver los nichos de mercado. Es decir, no solo lo que se absorbe, qué es lo más demandado, sino si hay alguna franja de precios que esté provista de oferta. Muchas veces vemos que lo más demandado en absoluto son pieles baratos, y eso suele ser así, salvo zonas especiales, pero luego cuando hacemos la demanda relativa a la oferta, lo que más presión de demanda tiene es el tier caro. ¿Por qué? Porque hay muy poca oferta. Y eso suele pasar en algunas zonas. Por ejemplo, aquí vemos que Carabanchel, si en absoluta era un pico, aquí en relativa vemos que la parte cara de Carabanchel ha subido, pero lo que más demanda relativa tiene es Valdebebas. Es decir, Valdebebas tiene mucha más presión de demanda en alquiler que Carabanchel y que Coslada. Vamos a verlo también comparando otros factores. Por ejemplo, ahora hemos comparado el precio total, o digamos la renta total mensual, pero vamos a también comparar el precio por metro cuadrado. En cuanto al precio por metro cuadrado, están muy empatados. En este caso, Valdebebas tiene viviendas más grandes y, por tanto, eso repercute negativamente en el precio por metro cuadrado. De tal modo que, otra vez vemos que lo que más demanda tiene absoluta es Carabanchel, pero aquí Valdebebas, su curva se parece bastante a la de Carabanchel, que es el negro. Sin embargo, sí que es cierto que hay más demanda en Valdebebas para viviendas un poco más caras, mientras que Carabanchel termina en 14 euros metro cuadrado, salvo algún atípico que haya sido absorbido. En Valdebebas se puede subir, o la demanda sostenida llega hasta los 17 euros metro cuadrado. No obstante, si vamos a poner viviendas a 17 euros por metro cuadrado, tardaremos más tiempo en alquilarlas. Eso es así. Y mientras que Coslada, lo que estamos viendo es que la mayor demanda, siendo mucho más baja que en Carabanchel, es en el tier lo más barato posible en cuanto a precio por metro cuadrado. Si lo vemos en relativo, vamos a ver si hay algún posible nicho de mercado. Por ejemplo, en relativo, este gráfico es un poco lioso y lo que vemos es que son bastante horizontales las tres curvas. Eso significa que en cuanto a precio por metro cuadrado, está el mercado bastante equilibrado. La oferta y demanda se parecen bastante, con algún pequeño nicho de mercado en Coslada en precios altos y también en Valdebebas en precios altos, pero nada muy llamativo. Entonces, luego, vamos a ver el tamaño de las habitaciones. Vamos a mirarlo de manera conjunta. Primero el tamaño, la absorción absoluta en tamaño, que como podéis ver, Carabanchel, sobre todo de viviendas pequeñas, que no llega a 100 metros cuadrados, mientras que Valdebebas tiene absorción en una muy amplia franja de superficies. No obstante... A mí, en el tema este de la absorción, también me gustaría que comentáramos un poco, a ver, hay mucha tendencia en el mercado a que los proyectos de Build to Rent tienen que ser proyectos grandes y cuanto más grandes mejor. Y hay inversores que determinan que el tamaño mínimo del proyecto tiene que ser de 100 viviendas. Cuando tú metes 100 viviendas, 200 viviendas o 300 viviendas de golpe en una zona, pues la absorción indudablemente es distinta y eso afecta al plazo de comercialización de los activos. Y luego, en España tenemos muchísimas viviendas o muchísimos edificios que tienen menos de 100 unidades. Hay muchísimos edificios con 50, muchísimos edificios con 30, con 25, que son perfectamente viables desde el punto de Build to Rent. Lo que pasa es que hay que trabajar el NOI y los gastos de esos edificios pues de una manera distinta y con mucha más tecnología que en un gran proyecto. Pero si sacáramos todos los edificios de menos de 100 viviendas del modelo Build to Rent, pues tendríamos un parque que solo se podría desarrollar en las zonas excéntricas del centro de las ciudades y dejaría además fuera del mercado un mercado que llegará, que será el de reformar edificios para ponerlos en alquiler, ¿vale? Que es un mercado y que con las tendencias que estamos viendo hoy en día en los cambios de usos de oficinas, etcétera, etcétera, es un mercado a desarrollar. Entonces,
En el tema de la absorción hay que tener cuidado de que cuando ponemos un proyecto grande en el mercado, la absorción de ese proyecto puede ser más a largo plazo y que, por otro lado, no necesariamente todos los proyectos de Build to Rent tienen que ser de más de 100 viviendas. Pueden ser perfectamente viables y muy rentables con un número de unidades menor. Exacto. Nosotros creemos que... ¿Perdón, Sí, Mario? perdona. No, dime. Nosotros creemos realmente que de ese famoso número de 2 millones de viviendas que hay que en alquiler que hacen falta en España, gran parte se suplirá con el Build to Rent, pero otra gran parte se suplirá con el Refurbish to Rent, a través de compras a esos propietarios privados que todavía son el 96%, casi 96, un poquito menos, por ciento de los propietarios en España, que es algo inaudito en comparación con otros países de Europa. En otros países de Europa ya no solo hay más gente viviendo en alquiler, sino que también los propietarios son más profesionales. En España tenemos margen de recorrido en ambos lados. Entonces, estamos aquí analizando esto, que como bien decía Mario, no es lo mismo poner una promoción de 100 viviendas en una zona que tenga 200 o 300 viviendas en alquiler que poner una promoción de 100 viviendas en una que tenga 20. Porque en una zona que tiene 20 estamos impactando brutalmente la zona. Entonces, eso mete mucho más riesgo por riesgo de tamaño. Entonces, el comentario de Mario es realmente muy acertado. En cuanto al tamaño en metros cuadrados, como siguiendo con las tres zonas, pues se traduce en tamaño y en habitaciones básicamente lo mismo. En Valdebebas hay mucha más demanda de casas grandes con alto número de habitaciones, 3 y 4, mientras que en Carabanchel la demanda absoluta va más hacia las viviendas pequeñas. De tal modo que lo más alquilado en Carabanchel es 3 y luego 2 habitaciones, lo más alquilado en Valdebebas es 3 y luego 4 habitaciones, y lo más alquilado en Coslada es de 3 y luego 2 habitaciones. Con mención especial a una habitación en Carabanchel, que también tiene bastante tirón, mucho más que 4 habitaciones en alquiler. Si lo vemos en relativo, a ver cómo está la oferta, vemos que el 90% de la demanda de 3 habitaciones, un segundo voy a poner bien, el 90% de la demanda, o sea, de la oferta de una habitación en Valdebebas se ha absorbido y el 83% de la oferta de 2 habitaciones en Valdebebas se ha absorbido. ¿Esto por qué es? Porque a pesar de que haya más demanda para 3 y para 4 habitaciones, hay mucha más oferta también. Entonces, como hay menos oferta de 2 y de una habitación, la presión de demanda es mucho más alta. Con esto podemos hacer un product mix buenísimo, por ejemplo, así de primeras y en 10 minutos que llevamos analizándolo. Yo lo que haría, o nosotros lo que haríamos en Valdebebas sería un product mix, sobre todo de 3 y 4 habitaciones, pero daría un importante porcentaje del edificio también a 2 habitaciones. Mientras que en Carabanchel, la oferta y la demanda en negro están muy bien equilibradas. De tal modo que en Carabanchel yo sobre todo iría a 2 habitaciones y un alto porcentaje de 3. Y de unas poquitas de una, pero muy poco. Mientras que en Coslada también vemos que... Yo no estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo no estoy muy de acuerdo contigo ahí. Yo creo que en Carabanchel las de un dormitorio y de 2 dormitorios tienen muchísima demanda y bueno, 3 dormitorios en Carabanchel depende en qué zona, pero puede costarte un poquito más digerirlo. Vale, sí, tenemos por qué estar todos de acuerdo en este seminario, tú y yo. Por supuesto, a ver, este seminario así también lo hacemos un poco más ameno para la gente. 2 viviendas es lo que mejor funciona, yo creo que ahí estamos de acuerdo, 2 dormitorios, perdón, es lo que mejor funciona. Y luego, como veis, la presión de demanda para un dormitorio es más alta que el de 3. Entonces ahí podemos hacer un product mix con mucho de 2 y bastante de 1. Así que realmente estamos bastante de acuerdo. Quizás en lo de 3 Mario ve que es más difícil de digerir y la data muestra que... Me gusta mucho más Valdebebas para un producto de 2-3 dormitorios y me gusta mucho más Carabanchel para un producto de 1-2 dormitorios. Sí, a ver, la data desde luego lo vaquea, lo sostiene. Entonces, una vez ya hemos visto cómo está la demanda, ya sabemos
qué tamaño de viviendas hay más demanda en cada zona. Sabemos cómo está la demanda en función de la oferta. Sabemos si he puesto viviendas grandes, pequeñas, caras o baratas en cada zona. Vamos a ver cómo están los precios. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio a través de Fragua para ver cómo están los precios. En este caso, vamos a cambiar y vamos a buscar las mismas zonas, pero en precios. Para ver cuáles son los intervalos de precios en cada zona. Porque muchas veces, o en las medias, las medianas, todo ese tipo de datos son un poco misleading. Hace falta siempre un microanálisis de cada zona para ver cuál es el precio ideal. Entonces, vamos a ir por aquí, por ejemplo. Estas son las curvas de precio en oferta. Primero, abajo, en gráfico de velas, y arriba en acumulación, es decir, cuánta cantidad de oferta en cada precio hay. La mayoría de oferta en... Un segundo, ¿cuál es el verde? El verde es de Coslada. Es que tengo aquí el panel del GoToWebinar y no lo veo bien. El verde es Coslada. El azul imagino que será Valdebebas. Correcto. Valdebebas, sí. Y el negro es Carabanchel. Entonces, como vemos, la mayor acumulación de viviendas en Coslada está en la zona más económica. En Carabanchel la curva es un poco más plana y en Valdebebas, como podemos ver, hay más acumulación de oferta en torno a los tiers un poco más caros, más 12,50 hacia adelante. Y eso se ve perfectamente en el gráfico de velas. Algo de alto standing en Valdebebas puede llegar perfectamente a 19 euros metro cuadrado, mientras que en Coslada lo máximo que está en mercado está en 13. Y en Carabanchel, como es un mercado con mucha más oferta, lo máximo son 16, pero hay más atípicos. Es decir, hay cosas a 17 e incluso a 25, que puede ser, pues, por ejemplo, un ático con buenas vistas o alguna cosa así. Entonces, en lo que hay en mercado, por supuesto, en Valdebebas es más caro por metro cuadrado. Si vamos a un tier alto, es decir, una vivienda de buenas calidades o con buenas vistas, entre 15 y 19. Si vamos a un tier de mercado, 13. Y mientras que en Coslada los precios son bastante más económicos. Lo mismo en función del estado de conservación, por supuesto, obra nueva es más caro. Y vamos a ver las tendencias en las tres zonas. Vamos a ver las tendencias, me paso todo esto. Y vamos a ver las tendencias. En cuanto a precios. Yo te diría aquí, Alejandro, que desactives los otros códigos postales para que se vea mejor el gráfico, ¿vale? Vale, perfecto. Entonces, vamos a comparar, por ejemplo, dado que Coslada y Carabanchel son parecidos, vamos a quitar Coslada, por ejemplo. Vale, entonces, y aquí, un segundo, vamos a quitar Coslada y vamos a quitar Coslada y vamos a quitar Coslada, por ejemplo. Entonces, aquí, ahora estamos comparando Valdebebas y Carabanchel. Mientras que los precios totales de alquiler en Carabanchel se han bajado bastante, han bajado 100 euros en total. Sobre todo en Carabanchel ha sido muy sensible al efecto de deslisting de Airbnb que comentábamos antes. En Valdebebas, como podéis ver, ha sufrido pues, sus altibajos, el efecto post-confinamiento, el verano, que este verano ha sido bastante duro, y luego el efecto otoño, que ha sido bastante bueno en 2020. De tal modo que los precios en Valdebebas, al final del año han bajado un poquito, pero se han mantenido bastante bien, mientras que en Carabanchel han bajado sensiblemente, unos 100 euros sobre 800, es decir, han bajado bastante porcentaje. Pero claro, esto también se debe a la oferta, que es lo que os decía antes. El efecto deslisting en Carabanchel, segundo que es que me está liando bastante esto. Vale. El efecto deslisting en Carabanchel ha hecho que la oferta crezca muchísimo este año, ha crecido mucho, de hecho se ha duplicado, mientras que en Valdebebas ha bajado la oferta. Claro, porque es una zona mucho más moderna, no había Airbnb, no había casi pisos turísticos, entonces la oferta no ha subido y los precios se han mantenido. Esto es un análisis clarísimo de cuál ha sido el efecto dominante en 2020 y qué es lo que ha causado ese impacto en precios en Madrid y en las principales capitales. Entonces, porque veis, la absorción se ha mantenido muy estable. La absorción, aquí vemos clarísimamente en abril, mayo, cómo el confinamiento hizo que no se alquilase ninguna vivienda en ninguna zona, y luego en el posconfinamiento duro
la absorción fue muy buena en ambos, siendo un poco más alta en Carabanchel. Incluso teniendo más oferta, es una absorción más alta, es decir, es una zona más dinámica. Carabanchel, la verdad es que es una zona que lo vemos en el día a día, lo vemos con clientes, está en boca de todos. Pero también Valdebebas y, por supuesto, también todo el sureste de Madrid. Entonces, vamos a mirar... Lo que pasa es que el sureste daba casi para otro seminario aparte. Sí, hombre, desde Cañaveral, pasando por Berrocales, Pau de Vallecas, Villaverde, Getafe, por ejemplo, hace poco compró WS para hacer Virtual en 1000 unidades, creo. Eso da para otro webinar o para un máster casi, porque es donde se concentra la mayor zona o la mayor inversión en Madrid. Entonces, Mario, no sé si quieres ver algo más de precios o podemos ir directamente a ver cómo están posicionados. Hemos desactivado Coslada, dale un momentín, enseña un momentín Vale. Coslada. Vale, Coslada, bueno, en precios ya hemos visto que se parece mucho. En oferta hay mucha menos, pero también ha subido este año. Y al haber menos oferta, hace que las absorciones sean mucho más erráticas, ¿no? Como veis, hay un pico tremendo en julio, luego baja bastante, es mucho más errática porque hay mucha menos oferta. La ventaja de que haya mucha oferta es que las absorciones son mucho más estables, es un mercado con mucha más inercia. Bueno, entonces, resumiendo un poco la situación de precios, como decías antes, lo de que los precios bajan es un titular. Hay que hacer microanálisis y ver cuáles son las razones de esa caída puntual de precios. Mi opinión es que los fundamentales en estas tres zonas es que los precios no van a bajar, sino que se recuperarán y en el largo plazo se mantendrán estables o crecerán. Y por tanto yo no veo como un factor de riesgo el que los precios puedan sufrir a medio o largo plazo un descenso en estas zonas. No, sobre todo en ninguna de las tres. Ambas tienen demanda muy sólida y ambas han soportado muy bien y son muy resilientes frente al COVID, y sobre todo el año que viene yo creo que vamos a terminar el año viendo alguna subida de precios en el alquiler. Quizás no interanual, pero sí a finales de año los precios van a subir. De eso estamos convencidos. Entonces, vamos a ver ahora mismo, una vez ya hemos visto los precios, ya hemos visto la absorción, hemos visto la tendencia de oferta, hemos visto cuál es la demanda. O sea, ya tenemos una foto muy buena de oferta y demanda ahora mismo de las tres zonas. Vamos a ver qué players profesionales o conocidos por todos están allí. Entonces, para ello, vamos a hacer un seguimiento en tiempo real de lo que están haciendo. Entonces, ahora mismo hay diferentes, las tres zonas tienen su diferente idiosincrasia. Por ejemplo, Coslada está muy cerca del Cañaveral, que tiene promociones de la Zora, etcétera, etcétera. Carabanchel tiene a muchos players ahí, y Valdebebas todavía tiene todo en pipeline. Entonces, vamos a filtrar solo por Build to Rent y vamos a ver primero Carabanchel. Aquí en Carabanchel, al sur de Carabanchel, vemos que hay una amplia concentración en esta zona, que es más moderna, de promociones. Fidere, 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 que creo que también más Fidere, La Zora, Fidere, La Zora y Testa. Es decir, digamos que justo están las tres que más pipeline tienen o que más inmuebles tienen en toda España. Eso no significa que no haya proyectos. Hay proyectos como... hay varios proyectos en pipeline que no tenemos aquí reflejados, pero que sí que están. Por ejemplo, en Cañaveral está La Zora y también hay proyectos de co-living. Coslada tiene menos suelo, pero es una zona muy, muy dinámica en el Corredor de Henares, como decíamos antes. Y, por ejemplo, Valdebebas, pues, de hecho, estoy hablando sin enseñároslo. Vamos a ver Coslada. Coslada, como veis, aquí tiene La Zora. En el propio término municipal de Coslada ahora mismo no hay proyectos institucionales, y en Valdebebas todavía tampoco. Pero es bueno, una de las razones por las que nos gusta tanto. Exacto. Y Valdebebas... Porque tiene muchísima oferta alrededor institucional en todo el corredor de Henares, está mucho más cerca de Madrid, está mejor comunicado y creemos que hay que encontrar el suelo, allí. Eso es, el reto es encontrar el suelo en Coslada.
porque cuando hacemos una geolocalización del rating Atlas para alquiler, lo que vemos es que toda la zona de Corredor del Henares es espectacular. Tiene puntuaciones muy altas, muy dinámica. Quizás los precios en algunas zonas de las afueras de Torrejón, etcétera, todavía están un poco bajos, pero creemos que van a subir porque es una zona muy dinámica. Las absorciones son muy altas y los precios están por lo menos este año se están manteniendo e incluso subiendo. Y por último, Valdebebas. Valdebebas todavía no tiene ninguna promoción en comercialización ahora mismo, en alquiler, pero sabemos de buena tinta que Amena Bariares están construyendo, Acciona con Heinz está construyendo, Briconsa con DWS también. En total, más de 1.000 viviendas en Build to Rent van a ir destinadas en Valdebebas. Entonces, las tres zonas son dinámicas. Una por nueva construcción y muy buena situación, la otra por muy buena situación y la otra también por muy buena situación y un dinamismo tremendo. ¿Vale? Y no sé si, yo creo que Mario, tú también querías comentar algo de las yields, ¿verdad? Sí, o sea, habíamos analizado el mercado, habíamos analizado la oferta presente y podemos anticipar un poco que existe oferta futura en esas zonas. Y luego, si te vuelves a la parte de mercado de Madrid, pues lo que nosotros estamos viendo es que hay una contracción de yields. Los inversores ahora mismo están en torno al 4,15 capitalizando el exit yield de las salidas. La plataforma nos va a enseñar un yield en torno, me estoy anticipando a lo que va a decir la plataforma, pero como ya lo he visto, creo que era el 4,79. Hemos hecho las tareas, digamos. Sí, he hecho el homework y he estado investigando en la plataforma. Y la plataforma lo que nos da es ahora mismo una yield en torno al 4,79. A ver, insisto, esto es una mezcla tanto de obra nueva como de producto con una cierta antigüedad. Hay un gráfico que no nos ha enseñado esto Alejandro, pero que os invito a que esto lo veáis, que también refleja la antigüedad del parque que se está analizando, ¿vale? Hay una parte que indudablemente que él desconoce sobre la antigüedad de ese parque, pero sí tiene información sobre todo la parte nueva, ¿vale? Entonces, esos yields del 4,79, lo que mi opinión es que tienen una clara tendencia a la baja. Pensar en unos yields que hoy se están aplicando del 4,15 en el exit yield y una comprensión en los próximos 2 años de 50 puntos básicos no me parece una locura. Hace pocas semanas vimos un informe de AEW que había hecho junto con CBRE, Bloomberg, etcétera, que hablaba de que el prime yield en Europa está en el 3,25, lo que eso representa hoy en día es un diferencial respecto al bono de 250 puntos básicos. Y AEW veía estabilizado un diferencial de 200 puntos básicos respecto al bono en los próximos 2-3 años, lo que significa que está anticipando una contracción de yield de 50 puntos. Por tanto, los yields que hoy se están capitalizando en torno al 4, 4,25, depende de las zonas, yo creo que va a haber contracciones porque hay mucho apetito, porque hay mucho interés, porque tiene que entrar el dinero más institucional a largo plazo en este mercado y, por tanto, creemos que será uno de los acicates para que durante el año 21 y 22 más proyectos de Build to Rent salgan al mercado y se puedan desarrollar. También para los promotores los mensajes son contradictorios. Tienes promotores que están diciendo que su obra nueva va estupendamente y que anticipan para el año que viene un crecimiento en precios y no problemas a la hora de entregar y de vender sus viviendas. Bueno, veremos en zonas qué es lo que pasa, pero al final el modelo Build to Rent lo que le ahorra al promotor es el dolor de cabeza de la comercialización, la incertidumbre de a qué precios va a vender y le permite diversificar su cartera de producto o su capacidad industrial de producir vivienda, no teniendo que ponerlo todo al riesgo comercial, sino que bueno, pues le permite disminuir el riesgo de su negocio.
Yo, por mi parte, habíamos tocado la parte del mercado, habíamos visto la oferta presente, futura, hemos hablado de los yields. No sé yo si somos capaces de gestionar alguna pregunta a través de la plataforma. Vale, a ver, aquí en cuanto a preguntas, vale, nos ha llegado una que nos dice, que nos habla acerca del posicionamiento digamos, en el post que hicimos el otro día, el posicionamiento de los principales players. Entonces, en ese caso, fijaos, si estáis viendo aquí, esto no es Fragua, ¿vale? Esto que estáis viendo no es Fragua, pero os explicamos un poco cómo hemos analizado el post que hicimos de cuál es el precio desde de cada player. Esto no es Fragua, pero forma parte del conocimiento y de la consultoría que tú desde Atlas puedes ofrecer a los inversores. Por supuesto, Atlas es una compañía que ofrece tanto software y suscripción a software como consultoría en Big Data y Data Science en el sector inmobiliario. Entonces, ¿cómo hicimos este análisis? Lo que hicimos fue seleccionar los edificios en alquiler de los principales players y en un radio muy pequeño seleccionar comparables exactamente iguales. De tal modo que así, de forma masiva en toda España, como podéis ver aquí, en toda España, en Valladolid, bueno, a lo largo de toda España, sobre todo en Madrid, que es donde está la mayor parte de la inversión, tenemos cuál es el precio de cada promoción. Y además lo podemos agregar. Y eso es lo que hicimos para el post. De tal modo que si, por ejemplo, vamos a Carabanchel, seleccionamos Carabanchel y lo que vemos es que, como hemos dicho antes, hay Testa, Fidere y La Zora, y que Testa ha sido muy fiel a su posicionamiento a lo largo de España en Carabanchel, mientras que Fidere sale justo al precio de mercado y en La Zora sale un poquito más alto de lo habitual, pero sigue siendo el que sale más bajo de los tres, con comparación a los precios de mercado de su zona. En general, esos análisis nos permiten ver muy bien no solo que la competencia que hay, sino también qué hace esa competencia. Así que, por mi parte, veo que no tenemos más preguntas. No obstante, tanto Mario como yo estamos perfectamente abiertos por correo a que nos preguntéis lo que queráis. Por mi parte, tanto mi teléfono... La idea es que hemos grabado este seminario, lo colgaremos en las plataformas digitales y en los canales de YouTube de Atlas y de eMovie para, si queréis, volver a verlos. Y oye, estamos encantados tanto Alejandro como yo, de contactar con vosotros, de estudiar posibilidades de inversión, de estudiar posibilidades de análisis de mercado por parte de Alejandro. Y bueno, pues esperamos volver a organizar algún seminario más en próximas fechas que sea interesante para vosotros, y agradeceros a vosotros pues el tiempo que habéis estado con nosotros este rato. Lo hemos pretendido hacer ágil y rápido y nos vemos pronto. Eso es. Y si queréis algún webinar personalizado, no dudéis en pedirnos webinars on demand. Estamos a vuestra disposición. Un saludo a todos. Un saludo a todos.